nunca se equivoca, que la Biblia es la palabra de Dios y que debemos de obedecerla. Debemos, ¿verdad?, aprender a través de ella cómo adorar a Dios y también cómo poder servirle. ¿Están convencidos de eso? Amén. Muy bien. Pues entonces hagamos una oración para dar inicio a este mensaje el día de hoy y bueno, pues que tengamos oídos para oír y ojos para ver. Oremos a Dios. Amantísimo Dios, maravilloso Padre Celestial, te adoramos, en ti encontramos la vida, en ti encontramos paz, también en ti encontramos las razones por las cuales seguir cada día. Y al venir hoy, Señor, a la iglesia a congregarnos, queremos, Padre, pues escuchar tu dulce voz hablar. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es maravillosa, permanecerá por siempre. Tu palabra, Señor, nos enseña la manera que debemos de vivir. Ayúdanos, Señor, para seguir encontrando esas joyas preciosas que tú tienes, esas grandes verdades que nunca pasan de moda, que siguen haciendo cambios, que siguen transformando nuestra vida y que tú puedas, Señor, guiar cada día, cada semana, cada año que transcurre nuestra vida a la luz de tu verdad, a la luz de tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que están aquí, gracias también, Señor, por los que no están y por los que pudieran ver, Señor Dios, este mensaje a través de la internet. Oramos, Padre, para que hagas tu perfecta y buena voluntad en nosotros, para que atraigas a todos a ti, que el mensaje del Evangelio a quien maltrata se siga predicando y en cualquier lugar, que, Señor Dios, las ovejas de tu redil vengan, se congreguen, Señor, y tú las pastorees, y todos, Señor Dios, se hagan discípulos tuyos, que tengan, Señor Dios, la guianza, la unción de tu Espíritu Santo, los dones fluyendo en sus vidas para servicio de tu nombre y de tu gloria y de tu obra, Padre. Por Yeshua, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tomen su Biblia. Vamos a iniciar. El título del mensaje el día de hoy es Cuenta tus días con el calendario de Dios. Se los vuelvo a mencionar, hermanos. Cuenta tus días con el calendario de Dios. Vamos a leer el Salmo 90, verso 12, por favor. Vamos a ubicarnos en este precioso salmo compuesto por Moisés. Salmo 90, 12. Dice en el encabezado al principio, vean, oración de Moisés, varón de Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 92. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Moisés, además de ser el líder del pueblo de Israel, el libertador de Israel de la esclavitud egipcia y conducir por 40 años al pueblo de Israel en el desierto y dejarlo, ¿verdad?, a la orilla del Jordán para delegarle la autoridad a Josué. Y hermanos, pues en sus últimos días, en los últimos 6 días, Moisés escribió los últimos capítulos del libro de Deuteronomio. Y bueno, pues este hombre que antes de morir Dios le dijo que iba a morir. Antes de que esto pasara, Dios le dijo, mira, vas a morir, ya, está en poquitos días. Así que vas a hacer esto, vas a poner a Josué al frente de la nación de Israel, vas a escribir tus últimos discursos y ya te vas al cielo conmigo. ¿Sí? Así que compone Moisés canciones, porque también Moisés compuso un cántico, y Moisés ahora compone este precioso salmo que es una oración. Y en esta oración le dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Moisés vivió 120 años, hermanos, 120 años. Y en el pueblo de Israel se tiene la costumbre de decir que vivas 120 años como Moisés. Tal vez no tengamos tantas aspiraciones, no lo sabemos, ¿verdad? Depende de cuánto nos aferremos a la vida.
Si sentimos que hemos cumplido nuestro propósito, tal vez los años que pensamos sean suficientes. No lo sabemos. Pero lo que sí es que podemos pedir a Dios que nos eduque, porque enseñanza es educación, que nos eduque y nos enseñe a vivir. ¿Y cómo nos va a enseñar Dios a vivir? Nos va a enseñar a vivir contando nuestros días. Eso es lo primero que una persona desde la infancia aprende. 1, 2, 3, y ahí estamos con los niños. A ver, cuenta los frijolitos. 1, 2, 3, 4. A ver, ahora cuenta esto, cuenta lo otro, cuenta. ¿Ok? Así que no es solamente el hecho de que tengamos nosotros, ¿verdad? El conteo de nuestros años, que sepamos cuántos días tiene el año y las estaciones del año. Aquí creo que la Biblia, hermanos, quiere aportar una información más allá, que simplemente la que todos tenemos por rutina, de pues saber si es domingo, lunes, martes, miércoles, ¿verdad? O si estamos en el año 2024 y nos acercamos al final y sigue el año 2025 y seguirá el 26, el 27 y el 28 y así, hasta que Cristo venga. Amén. Pero entonces no tiene mucho sentido. Aquí Moisés dice que traigamos sabiduría al corazón. ¿Ok? Entonces, quiero ir poco a poco, hermanos, explicándome para convencerlos y para invitarlos a integrar en su vida el calendario de Dios. ¿Ok? Es decir, que en nuestra vida estén los tiempos de Dios presentes y a nuestro favor. Y voy a ser muy específico para que no quede solamente este versículo y estas palabras de Moisés, que no estaban en el pensamiento de Moisés, como una reflexión filosófica, como decir, bueno, la vida qué bonita es, pues por alguna razón estamos aquí, ¿verdad? Y las cosas pasan en nuestras vidas solo porque pasan, y hagamos una reflexión para tratar de ser mejores. Creo que, hermanos, tanto Moisés como toda la Biblia tienen cosas muy específicas que tal vez, hermanos, aun cuando hemos vivido muchos años, gracias a Dios, o pocos, no lo sé, pero tal vez aún no lo hemos notado, y eso me gustaría en pocas palabras poder decirlo. ¿Por qué? Porque el calendario de Dios nos va a reorganizar la vida. Tal vez no hemos tenido la facilidad de aprender o de entender en qué consiste esta sabiduría que hará que la vida sea mejor. ¿Cuál es esta sabiduría que hará que la vida tenga más propósito? ¿Cuál es esta sabiduría que hará que en realidad nosotros cumplamos nuestra razón por la que venimos a este mundo? ¿Cuál es esa sabiduría? La que está escrita en la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Entonces, pues vamos a iniciar. Creo que el calendario de Dios está en la Biblia, marcando los tiempos, las citas, las ocasiones especiales para cada día, pero también, según la Biblia, para cada semana. Y no solo para cada semana, sino para cada mes y cada año. Y vamos a iniciar con una lectura para que podamos juntos aprender de la Biblia cómo Dios desea que contemos nuestros días. Así que les voy a invitar para que vayan a las Escrituras y podamos leer Génesis desde el principio, ¿verdad? Génesis 1:14, dice la Biblia: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, días y años. Bueno, esto lo sabemos de la primaria, ¿verdad? Es más, por sentido común, cuando sale el sol es de día y cuando aparece la luna está oscuro, es de noche. Pero no solo Dios tenía en mente que esto nos fuera útil para tener una medida del tiempo, sino cuando hace referencia a las señales para las estaciones, días y años. Nosotros tenemos un Dios, hermanos, que es eterno, un Dios que no cambia, pero un Dios que se quiere revelar y que da señales. Entonces, hermanos,
No solamente el sol, la luna y las estrellas nos sirven para indicarnos el paso del tiempo, los eclipses lunares y todo otro tipo de fenómenos que podemos observar en el cielo son señales de parte de Dios. Jesús, para que veamos con claridad, dijo, ¿verdad?, que al final de los tiempos habría señales, ¿ok? Pero estas señales, hermanos, muchas veces no son entendidas, no son comprendidas, no son interpretadas como debe ser. La mayoría de las veces solamente las señales las entendemos para enfocarnos, ¿verdad?, en señales proféticas del fin de los tiempos. Pero vamos a aprender, porque realmente, hermanos, nosotros debemos de poder vivir en la manera que tengamos sabiduría, pero no vivir por miedo. Es que ya hubo un eclipse, la luna roja y esta otra cosa. Y tal vez tengamos temor, ¿verdad?, de lo que veamos. Pero Dios quiere, hermanos, que tengamos sabiduría. Entonces, vamos a empezar por acá. Otro versículo bíblico en Génesis 1:5. Dice la Escritura: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Verso 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 13. Produjo pues la tierra, verso 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, vamos a empezar. Hermanos, en la Biblia, ¿cómo se cuentan los días? Según lo que acabamos de leer, por la tarde y la mañana. Nosotros en nuestra cultura occidental, ¿cómo contamos los días? La mañana y la tarde, al revés, ¿verdad que sí? En la Biblia y hasta el día de hoy, hermanos, en el pueblo de Israel, desde que la lectura de la Escritura comienza con este capítulo, se cuenta. Un día comienza en la tarde, no comienza en la mañana. En la Biblia los días comienzan en la tarde. ¿Por qué comienzan en la tarde? Bueno, por lo que Dios dice en su palabra. Fue la tarde y la mañana un día. ¿De acuerdo? Así que en Israel, hermanos, cuando el sol se oculta, comienza el día. Interesante, ¿verdad? Para nosotros no. Un día, según nuestro calendario occidental, comienza a las 0 horas a la madrugada, en la noche, ¿verdad? Está en la noche oscuro, comenzó el día. Pero la mayoría de las veces pensamos así: en la mañana y en la tarde son un día. No, en la Biblia es al revés. Es la tarde que viene y la mañana del amanecer siguiente, un día. Entonces, hermanos, con esto solamente quiero mostrarles a ustedes que nosotros, para comprender mejor el calendario de Dios, tenemos que empezar por lo más simple. Que sepamos, hermanos, que toda la Escritura, cuando habla de tiempo, habla de días, son contados de esa manera: la tarde y la mañana. Cuando comienza el primer día de la semana, comienza en la tarde y en la mañana. Y el segundo día así sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, en la lectura del Evangelio también nosotros tenemos que tener en consideración esta forma de calcular el tiempo. Está registrado. Así que quiero que vayamos a otra cita bíblica para que recordemos. Punto número 1. Cuenta tus días con el calendario de Dios. Si vamos a conocer el calendario de Dios, porque Dios dispuso instrucciones para cada día, y Dios dispuso instrucciones para cada semana, instrucciones para cada mes, instrucciones para cada año. ¿Cuáles son? Bueno, veamos al pueblo de Israel haciendo lo que Dios le pidió. Entonces, consejo número 1 o punto número 1 para poder, hermanos, traer la sabiduría al corazón y contar nuestros días acorde a la Biblia, alinearnos a la Biblia, ya no solamente vivir como vamos, sino atendiendo a la voz de la palabra de Dios. Para cada día debemos organizarnos. Para cada día debemos organizarnos. ¿Cómo? Con el fin de agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando despierta? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que piensa? Si en verdad nosotros, hermanos, somos adoradores, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y queremos, ¿verdad?, vivir como tales adoradores, porque hemos entendido que eso es lo que Dios, ¿verdad?, nos ha llamado y nos ha buscado.
pues necesitamos reorganizar cada día. ¿Sí? Entonces, esta es la clave sencilla para este mensaje el día de hoy. ¿Cómo voy a ordenar mi vida con el calendario de Dios y con la palabra de Dios? ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos a ver Marcos 12, 28 al 33. El Evangelio de Marcos 12, 18 al 33. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay, perdón, estoy leyendo muy antes, ¿verdad? Es el 28, 12, 28 al 33. Acercándose uno de los escribas, que los habían oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hermanos, un escriba era una persona que su oficio era copiar cada letra de la Biblia, y de tanto copiar cada letra de la Biblia por mucho tiempo se la aprendían de memoria. ¿Sí? Los escribas aprendían la Biblia de memoria porque su trabajo era tomar un rollo y cada letra pasarla a mano hasta elaborar otro rollo. Y la duración para elaborar un rollo podría tardar años, no era algo rápido. Así que cada copia del rollo de la escritura era muy cara. Ellos habían escrito y escrito y escrito, por lo tanto pues sabían que estaba escrito, ¿no?, en la ley. Así que la pregunta fue para Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, hagamos una pausa para que reflexionemos por un momento y entendamos si hay un primer mandamiento. Debe haber un primer mandamiento, y si hay un primer mandamiento hay un segundo y un tercero y hay un cuarto. Y si hay un primer mandamiento debe ser, porque debe ser la prioridad, ¿verdad? Es decir, si es el primero es porque es necesario, fundamental, es muy importante, por lo cual le da sentido a la vida. Que tal vez muchas cosas en los siguientes mandamientos secundarios, no sé, tal vez no pueda yo poner tanta atención, pero yo creo que yo debería de poner atención en lo primero y más importante, ¿no creen? Así que si somos nosotros ahora capaces de habituarnos y adaptarnos a la palabra de Dios, tendremos entonces que saber qué es lo que tenemos que tener en mente cada día. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? Porque yo quiero agradar a Dios todos los días de mi vida, quiero vivir para Él. ¿Cómo lo voy a conseguir? Vamos a ver, voy a buscar por acá, voy a buscar por allá, voy a buscar por allá. Pero entonces mejor voy a escuchar qué dice Jesús. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Y ustedes la conocen. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que se le hace a él? Un escriba que ha copiado, hermanos, escrito más de 12,000 o 13,000 letras en un rollo, y que las ha aprendido de memoria, y que ha leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y tiene muchos textos. Pero ahora viene con esta pregunta, es decir, ¿y cuál es el primer y más grande mandamiento? Bueno, la respuesta de Jesús es esta. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿cuál es? Oye, Israel. Vean que está escrito en Mateo 12, 29. Amén. Vuelvo a repetir para que entendamos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Jesús dice, el primer mandamiento de todos es este. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento. Si dejáramos la lectura aquí, entonces nosotros tendríamos que a completar nuestro concepto que tenemos, que sabemos que amar a Dios es nuestro primer mandamiento. Pero Jesús en el Evangelio claramente le ha respondido, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, uno es. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, poco a poco creo que vamos a lograr poder ir comprendiendo mejor la importancia que tiene y la prioridad que tiene el que nosotros vivamos cada día con el deseo de conocer más a Dios y de amarlo. Pero recuerden que no podemos quitarle a la palabra
ni podemos añadirle. Así que yo no puedo omitir ni cambiar las palabras de Jesús. Yo tengo que repetir las palabras de Jesús. ¿Ustedes también? Jesús está diciendo, el primer mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, como parte del primer mandamiento, ahora sí, dice el verso 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Por eso, hermanos, el mensaje del día de hoy es: cuenta tus días con el calendario de Dios. Cuenta tus días con la palabra de Dios. Vamos a pensar en un día, en una semana y en un año. Cada día de mi vida yo quiero agradar a Dios, quiero vivir para Él. Así que pues me levanto, ¿verdad? Hago mi rutina, comienzo en casa mis quehaceres y ya tal vez cuando tenga tiempo busco a Dios. Creo, hermanos, que entonces no estoy entendiendo tal vez, o no estoy practicando lo que en mi vida cotidiana y en mi vida diaria debería de estar practicando. Entonces no le estoy haciendo caso a Jesús. Pero el escriba quería saber por dónde empezar. Si usted, hermano, quiere empezar todos los días bien con Dios, usted tiene que empezar aquí, recordando estas palabras de Jesús, porque es el primer mandamiento, porque es el principal. ¿Qué significa primero y principal? Significa que desde que abro los ojos, antes de que yo pronuncie cualquier palabra, antes de que venga a mí cualquier pensamiento, antes de que haga yo cualquier otra tarea, voy a saber que lo primero y esencial de cada día de mi vida es esto: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Eso es. Es sorprendente la respuesta de Jesús. Es sorprendente la respuesta de la Biblia. Por eso usted no tiene que dejar de asombrarse de lo que está delante de sus ojos. Y por eso digo, hermanos, cosas que ojo no vio y oído no oyó y ni han subido al corazón de los hombres son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Si quieres que tu vida cambie, yo quiero que mi vida cambie por la palabra de Dios. Yo tengo que empezar a entender que como un adorador de Dios, Dios es primero. Y yo digo: Señor, tú eres primero en todas las cosas, y tú eres primero en mi corazón, y tú eres primero en mi mente. Sí, pero cuando me levanto y cuando transcurre mi día, Él es lo último. No, hermanos, Él es lo primero. Así que mi deber, mi tarea, mi adoración a Dios es, desde que yo me despierto, saber lo que tengo que hacer, por qué vivo y por qué existo. La razón número uno, ya lo dijo el Señor. ¿Cómo dijo? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Dónde salieron estas palabras? De aquí, hermanos. Miren, la palabra de Dios dice así. Verso 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. ¿Ven? Desde que nos levantamos, lo primero, acordarnos, ¿verdad?, de Dios. ¿Cómo me voy a acordar de Dios? Qué lindo eres, Señor, qué bonito eres. No, tal como se nos enseñó, tal como Jesús nos enseña. Esto es lo primero que hay que venir. Dice: repetirás a tus hijos. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel siempre, todo el tiempo repite estas palabras en su idioma original. Y dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Esto es, hermanos, lo que marca el inicio de nuestro día. Amén. ¿Cómo vamos a contar nuestros días? ¿Cómo nos vamos a organizar en la vida? Así, cada día empezando por lo primero y lo más importante. Tal vez yo no pueda hacer tantas cosas, tal vez no logre, no sé, cumplir muchas tareas o otras cosas también que sean parte de Dios, pero lo esencial no lo puedo olvidar. Amén, hermanos. Amén, amén. Bien, ahora, punto número 2. Para tener sabiduría para vivir en el calendario de Dios cada semana. Pues si cada día ya sé que Dios es mi prioridad y comienzo siempre pensando, yo le tengo que manifestar mi amor. En este día yo le tengo que manifestar mi gratitud, mi alabanza, mi adoración, haciéndolo mi prioridad.
desde que me levanto hasta que me acuesto, y enseñarle a mis hijos todos los días lo mismo para que ellos no lo olviden. Bueno, y hablemos de la semana. Vamos a ver, hermanos, en Éxodo 20, verso 9. Éxodo 20, verso 9. Ustedes saben que Éxodo 20 es el capítulo de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y nosotros practicamos los mandamientos de Dios. Amén. Amén, hermanos, porque tenemos un solo Dios. No tenemos dioses ajenos delante de Él. Dios nos libre, ¿verdad? No tenemos ídolos. Dios nos libre de la idolatría. ¿Cuánta gente perdida en estos días, de verdad, que no saben discernir entre lo profano y lo santo? Está todo revuelto. La gente cree que hace bien, pero no conoce la palabra de Dios. Y bueno, pues en Éxodo 20, verso 9, dice la palabra de Dios: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Gloria a Dios, aleluya. Para cada semana, hermanos, contar nuestros días cada semana significa organizarnos. ¿Cómo? Con el fin de obedecer a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? En su descanso semanal. El descanso de cada semana es para nosotros, no es para Dios, es para nosotros, porque el tiempo semanal de descanso Dios lo hizo para nosotros. Hermanos, ninguna cultura en el mundo tiene una razón por la cual explicar el conteo de la semana, solo la Biblia. A lo mejor los pueblos prehispánicos aquí miraban el sol, la luna, las estrellas, y el calendario maya pues hacía cálculos tremendos. Pero en su calendario no había una señal en el cielo que marcara la semana. Marcan los meses con las lunas y los solsticios y todo esto, ¿verdad? Pero la semana no tiene nada, no tiene señal de cielo ni nada. Simplemente fue la instrucción de Dios. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Hermanos, queremos vivir con sabiduría, queremos vivir 120 años como Moisés, queremos vivir bien para Dios, queremos obedecerle. Organice su semana pensando en esto, ¿sí? Porque, hermanos, tal vez no estamos habituados, no lo hemos integrado a nuestra vida, pero puede suceder que el trabajo no sea, nuestro trabajo no se haga de 6 días, se haga de 7 días, y si no de 8 días, aunque la semana tenga 7. ¿Qué quiero decir, hermanos? Recuerden que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. ¿Y qué hizo Faraón en esa esclavitud? Les dio mucho trabajo y todo era trabajo. Trabajo no eran de 8 horas, eran trabajo de 16, de 18 horas, jornadas duras. ¿Qué dijo Dios? Eso no está bien. Sacaré a mi pueblo para que sea libre. El trabajo es una bendición, no una esclavitud. Por eso, hermanos, quien trabaja 6 días y honra a Dios con el descanso, le va bien. Imagínense que Dios piensa y tiene en mente que usted y yo trabajemos menos y adoremos más. ¿Les gusta la idea? A mí me encanta. Me parece sensacional, Señor. Yo quiero trabajar menos para dedicar más tiempo para ti. Pero si no organizo mi vida pensando en esto, entonces no voy a tener el tiempo suficiente para buscar a Dios. Ahora vamos a ver en Lucas capítulo 4, 16. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús, hermanos, organizaba su semana? Bendito el Señor, ¿verdad? Aleluya. A su nombre, gloria. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conforme a su... Así que, aunque nosotros leemos el Evangelio y vemos que Jesús iba de un lugar a otro, en un ministerio en movimiento, no era estático, no se quedaba siempre en un solo lugar. Estaba en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, en Galilea, en Cafarnaúm. Llegaba a la frontera con Samaria y pasaba por Decápolis. Bueno, recorría toda la tierra de Israel, pero no significaba que así iba nada más al aventón y ya.
¿no? Porque había lugares cuando llegaba el día de reposo donde él descansaba y sus discípulos descansaban con él. De tal manera que aún Pedro podía visitar su casa. Me parece que Pedro vivía en Cafarnaún. Entonces iban a su casa, a ese pueblo, a esa aldea, y ahí Pedro estaba con su esposa y con su suegra. ¿Sí? Por eso Pedro supo que estaba enferma en una de esas visitas, ¿no? Y el Señor la sanó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, ya había una buena organización. Jesús era organizado, porque si no fuese organizado no hubiera dado tiempo de que pudiera estar en la reunión. Es un ejemplo excepcional. Así que, hermano, nosotros tenemos que actualizar